Desde que terminó su gobierno en Nayarit e incluso antes, Roberto Sandoval Castañeda ha sido denunciado por despojos, enriquecimiento ilícito, sobornos y vínculos con el crimen organizado. Pero el exgobernador ahí sigue, libre y clamando su inocencia. Ya hasta su partido político se desvinculó de él y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo puso en su lista negra por sus relaciones con el narcotráfico. Sandoval Castañeda es otro lamentable ejemplo del nuevo PRI que tanto presumió Enrique Peña Nieto. Veamos en contexto. Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, con grupos de narcotraficantes, el priista dijo que se ponía a disposición de las autoridades correspondientes. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, el gobierno estadounidense acusó y anunció sanciones contra Sandoval Castañeda y contra el magistrado Isidro Abelar Gutiérrez por sus vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y el de los Queenies. Según el Departamento del Tesoro, Abelar Gutiérrez, quien el mismo viernes fue suspendido por el Consejo de la Judicatura, recibió sobornos de estas organizaciones a cambio de fallos judiciales favorables para sus integrantes. El exmandatario, por su parte, es acusado de la apropiación ilegal de bienes del Estado y la recepción de sobornos de cárteles del narcotráfico en México, incluido el cártel Jalisco Nueva Generación, los Queenies y de los hermanos Beltrán Leiva. OFAC también señaló a Ana Lilia López Torres, esposa del exgobernador, y a sus 2 hijos por actuar como sus prestanombres y seguir disfrutando de los beneficios ilícitos de sus actos de corrupción. En 2018, el Congreso de esta entidad abrió un proceso de juicio político contra el exgobernador por desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho. En febrero fue inhabilitado por 20 años. La Comisión Ciudadana de la Verdad de Nayarit reportó que durante el gobierno de Sandoval recibió 400 testimonios, abrió 69 expedientes por despojo y presentó 15 denuncias por encarcelamientos, secuestros y desapariciones hechas para quitarles propiedades a los denunciantes. La PGR también abrió en 2017 una investigación en contra de Sandoval por enriquecimiento inexplicable, corrupción y peculado del cual no se informaron resultados. Hace unos días, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que fueron congeladas las cuentas bancarias de 42 personas morales y fiscales relacionadas con el crimen organizado, entre ellas el exgobernador y el exfiscal de Nayarit. El priista, que gobernó la entidad de 2011 a 2017, señaló en Twitter que cada autoridad que le ha requerido información se ha encontrado con datos que demuestran que es un gobierno apegado a la ley. Punto y contrapunto. Bueno, y para este segundo bloque, ¿por qué no empezamos contigo, mi querido Eder? Esta es parte de la herencia, digamos, que de alguna u otra manera se gestó en la administración de Enrique Peña Nieto y que no afectó a un gobernador, sino mi última cuenta es que ya había afectado a 16 gobernadores, si no es que a más. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La mafia en el poder no era una frase propagandística, es una descripción de todo un entramado sin el cual no hubiera sido posible que los cárteles hubieran reconstruido, reconfigurado y fortalecido como lo hicieron durante estos años de supuesta guerra contra el narcotráfico. Yo creo que está muy bien que empiecen a hacerse estas investigaciones, que además las investigaciones vayan acompañadas del congelamiento de cuentas, que ahora sí se les pegue en la parte financiera y que no se utilice la lógica del populismo penal para estar llamando la atención o para usar chivos expiatorios, que vayan contra las cabezas, que sean los gobernadores los que sean claramente señalados. Me parece muy bien, sea de donde sea, venga de donde venga. Ahorita en el segmento anterior, Lecona hablaba de los posibles enriquecimientos ilícitos de muchas personas. Bueno, pues que se investigue, que se genere el Estado de Derecho suficiente para que nunca más ningún gobernador pueda verse tentado a caer en estos actos de corrupción. Entonces, a mí me parece que tiene que mostrarse ya resultados, y es muy significativo que el PRI, en este ánimo de su nueva renovación, empiece a soltar a algunos de los personajes que fueron en algún momento simbólicos. Lo único que hay que recordarles es que gracias a esos actos ilícitos es que ellos financiaron sus campañas y financiaron todo el proceso durante estos años, ¿no? Fer, déjame ir contigo con una reflexión. Digamos, parecería que en México solo empezamos a tratar estos temas con seriedad una vez que Estados Unidos hace el señalamiento, que además ahorita platicamos un poquito con Sara cuáles son todos los problemas de ese mecanismo, ¿no? Hay ciertos asegúnes del mecanismo, pero parecería que solo nos importa cuando es Estados Unidos el que nos confirma la sospecha de que por alguna u otra razón había vínculos con el crimen organizado. ¿Qué opinas al respecto? ¿Había ya material para poder traer a la justicia a este individuo, como dice Eder,
para sancionar esas prácticas que aparentemente no son de un solo partido? Sí, por supuesto que había elementos para empezar una investigación, pero a ver, lo delicado no es que solo nos llame la atención cuando lo hace Estados Unidos, sino que en México ya se dijo que se tomó la decisión de no investigar los crímenes del pasado, ¿no? Entonces ya es una decisión con la voluntad política por delante, que es lo que pesa en este gobierno, para decir nosotros ya dimos el carpetazo y vamos de aquí para adelante. Hay actos de enriquecimiento ilícito muy conocidos, muy sonados, que han decidido no investigarse, pero este me parece particularmente relevante porque no es únicamente enriquecimiento ilícito, también se habla de extorsión, se habla de levantamientos, de secuestros de personas para obligarlas a firmar terrenos que estaban en zonas en las que había habido un alto aumento, una amplia plusvalía o cambios de uso de suelo. Y hay personas que han declarado, que han manifestado que los secuestraron con pistola en mano para obligarlos a firmar terrenos, de parte del gobernador, de parte del propio procurador. Y en México estamos decidiendo no hacer nada por nuestra propia voluntad política. Me parece complicado, entiendo la decisión del presidente López Obrador de decir, bueno, es que si nos ponemos a revisar todo lo que ha sucedido en el pasado nunca vamos a terminar, pero creo que se vale elegir, ¿no? Y al menos si se puede ir por algunos, empezando por estos, que son los que más daño han causado, sí, y que a la fecha, a pesar de ya haber salido, siguen generando daño porque esos terrenos no se le han regresado a los dueños originarios, los hijos o los familiares de quienes fueron gobernantes siguen beneficiándose de lo robado. Creo que sí se podría empezar por ahí, y me parece muy lamentable que únicamente sea en Estados Unidos, en donde además no se le persigue por cuestiones necesariamente relacionadas con el fuero común, que es lo que se tendría que perseguir en México, sino pues con lavado de dinero, otros delitos que pues para ellos son relevantes por lo que les afecta, pero bueno, todo lo demás quedaría impune, incluso si en Estados Unidos se les condenara, ¿no? Los abogados como tú, Fer, lo llaman reglamentar o de alguna manera operacionalizar el criterio de oportunidad, ¿no? Es decir, claro, tú vas seleccionando cuáles son aquellos delitos que deben tener una mayor prioridad en su persecución. Me parece que alguien que tuvo un cargo público y que se le acusa de enriquecimiento ilícito calificaría como uno de ellos, no sé, se me ocurre. Pero Sara, hemos visto esto en otros casos también muy sonados. Esta aparición en la lista negra de Estados Unidos le afectó, por ejemplo, al futbolista Rafael Márquez hace varios meses, ¿no? Y en algunas investigaciones periodísticas se decía, bueno, ¿qué tal que se está violando la presunción de inocencia? ¿Qué tal que el mecanismo en realidad lo pone ahí para que ellos demuestren y se invierte la carga de prueba, etcétera, etcétera? Pero hay dos reflexiones que me interesaría tocar contigo, que estás muy metida en los temas de justicia. ¿Por qué México avanza mucho más lento que Estados Unidos en estos temas? ¿Qué tienen de diferente nuestros dos países, que en Estados Unidos sí vemos acciones muy contundentes, muy claras, y acá parecería que decidimos echarnos a dormir? Pues justo tienen el mecanismo donde sí pueden hacer estas listas negras, donde dicen estamos investigando y hemos congelado las cuentas mientras investigamos. Y sí han congelado las cuentas de 3 de sus familiares también, entonces no era nada más él, entonces sí están haciendo la investigación. Ahora, lo que espero que siga haciendo Estados Unidos es que terminan la investigación, porque lo vemos desde Estados Unidos mucho, ¿no? Hacen estos reclamos, hacen las listas, pero después no hay seguimiento a los casos. Entonces, lo que necesitaríamos aquí en México es sí una investigación de que desde la Fiscalía o quien puede llevar el caso desde México, puede hacer esos vínculos a los otros y además a los bancos, que también mucho del tiempo son cómplices en lo que está sucediendo. Ellos saben que está haciendo mal cuando alguien llega con estas empresas, con nombres ficticios, etcétera. Y también creo que resalta un tema de corrupción y violencia en el sector inmobiliario, que sí sabemos que sucede, ¿no? Sabemos que sucede en la Ciudad de México, y que eso ha sido una manera de que ellos pueden cubrir las acciones que están tomando. Entonces, yo celebro que están tomando estos pasos hacia la justicia. Estados Unidos es mucho mejor en llevar los casos, pero ahora falta que México haga el seguimiento y que ellos pueden cooperar con Estados Unidos para que sí salen los casos. Porque creo que si solo hacemos las denuncias, pero van libres, ¿no? Igual con el caso de Duarte, siendo que no lo llevamos suficientemente profundo para saber realmente qué había sucedido. Tenemos casos en contra de su jefe de seguridad pública, por ejemplo, por desaparición, pero nunca se vinculó con Duarte. Entonces, es de buscar la manera de sí vincular todos los delitos a las cabezas políticas, porque no queremos seguir repitiendo. Entonces, yo cuando vi esto dije, qué bueno que sí están haciendo una revisión y no es así cuentas y ya no vamos a perseguir al pasado, porque yo creo que sí México necesita perseguir más a los políticos que han sido corruptos para que podamos empezar a hacer la reconciliación y buscar que nunca sucede de nuevo.
Alfredo, veíamos en la nota que se le acusa de cualquier cantidad de acciones maravillosas, ¿no? Veíamos en la nota también que en México está inhabilitado para ejercer cargos públicos y yo hacía una leve investigación para saber más o menos en dónde se ubicaba su salario. Nunca ganó más de 89,000 pesos en tanto que gobernador de Nayarit, y lo que se le está atribuyendo como fortuna personal, como red de manejo de recursos, bueno, es infinitamente mayor. ¿Qué opinas tú ahora, por ejemplo, que estamos en el contexto de la creación del instituto para devolverle al pueblo lo robado? ¿Tendríamos que darle entonces una celeridad a esto y ponerlo de ejemplo para que entonces el instituto tenga algo que devolver? No sé si el tema tenga que llevarnos al instituto, ni siquiera sé si es una buena idea, no lo creo. No hay mucha claridad sobre el instituto para devolverle al pueblo lo robado, pero muy bien dices con señalar que el sueldo que se tenía como gobernador a los 70 millones de pesos que se le han congelado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo no estoy seguro realmente que cuando pasan estas cosas en Estados Unidos, aquí empiezan a moverse las cosas, o sea, que es cuando ya, más bien ni siquiera, O sea, el caso de Rafa Márquez, por ejemplo, fue muy sonado porque era un futbolista, hoy está tomando mucho vuelo también porque ahora ya está señalada una fundación del Canelo Álvarez, por ejemplo. Y creo que eso es en medida de la mediaticidad, ¿está bien dicho? Mediatización de los casos, es como se empiezan a mover algunas cosas aquí. Pero creo que donde sí está habiendo una transformación en unos meses para acá es precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera. Porque la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la capacidad, digo, para que lo entienda también el auditorio, tiene la capacidad de ver lo que quiera sobre las cuentas de quien quiera en el país, en nuestro país. O sea, de interactuar y de llegar a tal nivel, o tiene las facultades a tal nivel que, por ejemplo, en época electoral, la Unidad de Inteligencia Financiera puede hacer la investigación que quiera o pedir la información que quiera a los partidos políticos, a los candidatos, cosa que no se hacía, no se hizo en el sexenio pasado. Bueno, también requirió muchas reformas, ¿no? Sí, desde luego. Finalmente, hoy ya pueden hacer cosas que tampoco antes. Pero desde el hecho de haber nombrado a Santiago Nieto al frente de esta unidad, con el antecedente de lo que él perseguió en su momento, que fue y que le costó el puesto de fiscal electoral, es donde como que hubo una declaración muy contundente, creo, de la Cuarta Transformación. Y aquí es donde la promesa que a mí también me da mucho miedo, y lo he dicho muchas veces, del punto final, a veces se empieza a desvanecer, lo cual me da mucho gusto. O sea, nadie creo que queremos que exista esa política de punto final en la que crea Andrés Manuel. Porque en medida que vamos sabiendo este tipo de cosas, o que la Unidad de Inteligencia Financiera da a conocer este tipo de investigaciones, esta información, bueno, es impresionante. Hoy Santiago Nieto decía, justo con Carmen Aristegui, que hay 50 investigaciones que está haciendo la propia Unidad de Inteligencia Financiera, 58 denuncias que ya ha presentado a la Fiscalía General de la República, y ya es el turno de la Fiscalía General de la República para ver cómo vamos a procesar todo esto. Y creo que el caso de Sandoval, como muchos otros, desde luego, es lo que más clarifica esto que aprendimos del sexenio pasado, que es la corrupción mata. No nada más es desvió, no nada más es enriqueció, sino que aquí, como vimos con su fiscal... Tampoco es eslogan. Tampoco es eslogan. Como el fiscal Beitia está coludido con el cártel Jalisco Nueva Generación. La corrupción mata, y este tipo de complicidades nos llevan justo a la parte más oscura, más terrible, que termina costando vidas. Déjame preguntarle, estamos además ante la posibilidad histórica de marcar una diferencia. Lo que decía Sara, de que todas las investigaciones, caso de Rafael Márquez, todas las que se hicieron en Estados Unidos y salían imputados gente de México y se les protegía. Este mismo caso salió hace 2 años, como bien decías tú, Lisa, hace ratito. Entonces, estamos ante la oportunidad histórica de que en esta ocasión este gobierno de la Cuarta Transformación sí coadyuve y genere sus propios procesos para castigar a los verdaderos culpables. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes pruebas de fuego. Yo también creo que lo del punto final no iba dirigido hacia estos grandes capos y tienen que caer. Los presidentes, sí, bueno, por lo menos. Yo creo que el lavado de dinero, digo, si queremos acabar con la guerra, estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero acabar con la guerra. Pero lo que sí necesitamos enfocarnos es en cómo combatir el lavado de dinero, porque durante estos años hubo mucha complicidad. Entonces tenemos que buscar las maneras, y en Colombia bajo Santos se hizo y sí hubo un efecto, y de cómo podemos regresar entonces esos recursos sí al pueblo. Es muchísimo dinero que robaron en los últimos años, que es hora de... Estoy de acuerdo. Y Eder, yo quisiera cerrar nada más con una reflexión de toda la mesa, a ver qué dicen ustedes. Esta es la oportunidad del nuevo fiscal de desenmarcarse de las prácticas nocivas que, como Sara nos decía,
decía, había malos expedientes, mal armados para que esta vez sí se llegue al juicio al que Desde debe luego, llegar. ¿Qué desde opinas, luego. Fer? ¿Tenemos la Pues, capacidad para lograrlo? Yo creo que sí tenemos la capacidad para lograrlo, sobre todo, insisto, ante la escasez de elementos en tierra, creo que se tiene que concentrar mucho en la investigación de escritorio, que es investigación de cuentas, investigación de pues redes más grandes, redes que abarquen distintas regiones, y creo que este es uno de los casos, junto con Odebrecht, junto con varios de los casos más relevantes que pudieran empezar a cambiar la tendencia de impunidad de nuestro país. Pues esperemos que esta vez la Fiscalía no nos quede a deber. Vamos a ir a una nueva pausa. Se acerca el proceso electoral en Estados Unidos y el muro fronterizo y los migrantes son nuevamente la bandera de la campaña de Donald Trump. Regresamos a Punto y Contrapunto.